Estamos a unas cuantas horas nada más de recibir un nuevo año, el 2020. ¿Cómo será este año en nuestro país económicamente hablando? ¿Estaremos mejor? ¿Estaremos peor? ¿Estaremos igual? Para analizar este tema, hoy quiero darle la bienvenida a mi próximo invitado. Se trata del licenciado José Alberti, economista. Gracias por estar con nosotros. Buen día, gracias por la invitación y presto a las preguntas. Bueno, lo que a la gente le interesa principalmente saber, licenciado, es cómo será este año económicamente hablando para nuestro país. Bien, yo creo que previamente hay que hacer una retrospección de lo que vino el 2019 y cómo termina. Y cuáles simplificadamente pueden ser aquellos factores que determinaron este crecimiento que vamos a terminar el 2019. Primeramente, el 2019 fue un año sui generis, histórico, va a pasar a la historia justamente por los hechos que pasaron en el 20 de octubre, pero básicamente hablando de la economía, el 2019 fue un año muy duro por dos factores económicos. El principal fue la sequía, ¿no? La sequía que hubo especialmente en la cosecha de verano, y eso impactó fuertemente en el sector agrícola pecuario de Santa Cruz, ¿no? Y el otro factor fueron justamente los precios internacionales de las materias primas, que estuvieron muy deprimidos, bajos. No olvidemos que Bolivia es un país que exporta materias primas. Alrededor del 82-83% de todo lo exportado en Bolivia son materias primas. Por lo tanto, somos muy dependientes de los precios, de los vaivenes, de los mercados internacionales, y eso también fue un impacto que se traspasó a la producción y por tanto impactó, ¿no?, negativamente en el crecimiento económico. Y si a eso sumamos el factor político, ¿no?, la polarización que hubo durante todo el 2019 y justamente después los 21 días de paro y lo que sabemos todos que vino. Entonces estos tres factores sociales, económicos y políticos van a hacer que el 2019 Bolivia crezca no más del 2%, ¿no? Desde hace muchos años Bolivia no crecía a esta tasa de acumulada, y el 2019 tendríamos básicamente un crecimiento no mayor al 2%, especialmente por este factor, ¿no? Los precios internacionales, la sequía particularmente que afectó y atacó a Santa Cruz junto con los incendios de la Chiquitanía, y también el factor político del 20 de octubre. O sea que, comparación de otros años, el 2019, ¿cómo lo cataloga usted? ¿Como un buen año económico o no? Definitivamente fue un año muy duro para la economía, para el sector privado, para el sector productivo, ¿no? No olvidemos que el 2018 crecimos en torno al 4%, el 2013 fue el mejor año cuando crecimos a una tasa casi del 7%, y estamos hablando que el 2019 vamos a crecer a una tasa del 2%, ¿no? Entonces estamos hablando de que comparado solamente con el 2018, el PIB, el crecimiento del PIB acumulado se ha reducido en 100%, ¿no? Y esto obviamente afecta a la producción, porque el PIB es producción, es menos manzana, menos pera, menos soya, menos gas, menos minerales. Con este contexto, licenciado, ¿qué se viene para el 2020? Bien, yo creo que particularmente vamos a tener un 2020, especialmente el primer semestre, un año obviamente que la política todavía va a superar a la economía, y eso también va a afectar a la producción, ¿no? Aquí muchas de las cosas, la inversión, las expectativas de los agentes económicos se mueven, ¿no? Se mueven en ese horizonte de lo que va a pasar con la política. Y creo que vamos a tener un primer semestre todavía muy duro, una economía básicamente paralizada, y bueno, la producción también va a estar paralizada, los sectores transables y no transables también suponemos que van a tener esta falta de que van a invertir, van a consumir, van a demandar, precisamente por el factor político, ¿no? Se vienen las elecciones nacionales que van a ser en torno a junio, y inmediatamente vienen las elecciones subnacionales. Entonces todo este factor político del 2020 va a afectar a la economía, va a afectar a las expectativas de los consumidores, también va a afectar a las inversiones, y obviamente vamos a tener también un 2020 con una economía paralizada. Las estimaciones que hacemos en base obviamente a los niveles de inversión, consumo proyectados, no vamos a crecer más del 2.5, máximo 3% el 2020.
Licenciado, ¿qué políticas públicas se deberían priorizar para de esta manera promover un crecimiento económico en Bolivia para este 2020? A ver, es un poquito también recordar de que durante 14 años la economía pasó a segundo plano, ¿no? Del régimen anterior la economía era segundo o tercer plano, no era importante, no se hizo una agenda económica productiva. Bolivia fue uno de los países que no avanzó en temas de competitividad, productividad, que al final del día eso explica la riqueza de los países, ¿no? La prosperidad de los países la explica la productividad, la competitividad. Y Bolivia no ha avanzado eso, y eso se puede reflejar en que seguimos siendo el país más pobre de Sudamérica en términos per cápita y uno de los más pobres en términos también de competitividad a nivel global. Entonces no se ha trabajado una agenda productiva, económica, competitiva como país. Y creo que es importante priorizar eso. Pero antes, previo a eso, hay un prerequisito muy importante: darle certidumbre a los agentes y al sector productivo privado. Entonces, dando certidumbre, dando confianza, recuperar las instituciones, recuperar lo que en ausencia del anterior régimen hubo, ¿no? La corrupción, el tráfico de influencia, todo eso afectó el núcleo de la economía, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante del nuevo gobierno que venga es recuperar esa confianza en las instituciones, es dar certidumbre, liberar la economía, y creo que eso va a ser un pie importante para trabajar una agenda económica, productiva y competitiva de largo plazo. ¿Cuál cree usted que van a ser los sectores más vulnerables? ¿Dónde se va a sentir más esta crisis de la que usted nos habla? De hecho, los sectores transables, los exportadores, ¿no? Los que transan van a estar, los que exportan, los que importan van a ser los más afectados, y todo su entorno y todos los servicios conexos que derivan de este sector. ¿Por qué? Porque tenemos obviamente esta incertidumbre que te explico, ¿no? Los productores que tienen un pie en el mercado internacional y otro pie en el mercado local necesitan certidumbre para producir, necesitan mercados, necesitan buenos precios, necesitan logística, necesitan competitividad. Entonces eso en Bolivia por el momento está ausente, ¿no? Entonces yo creo que esos sectores van a ser los más afectados, y lo estamos viendo con el gas. Fíjate que la producción de gas ha caído, va a ser uno de los principales problemas, la producción de gas y la exportación que debemos cumplir con los contratos con Brasil y Argentina. El sector hidrocarburífico casi está destrozado en este momento. No han habido inversiones, no han habido exploración, no tenemos nuevas reservas probadas, y eso va a ser uno de los factores más importantes que el nuevo gobierno tomará en cuenta. Para ir finalizando, licenciado, las recomendaciones a la gente, ¿qué deberían, qué no deberían hacer las personas para de esta manera un poco también ayudar a la economía? Yo creo que lo principal va a ser estar en función a la racionalidad. Hemos vivido años de irracionalidad donde el gasto, donde el despilfarro, donde obviamente la discrecionalidad de los ingresos estaba presente, pero yo creo que estamos en momentos mucho más racionales, donde debe primar la racionalidad del gasto, debe primar las buenas decisiones de consumo, ahorro, inversión, y también hay que ser muy prudentes con las inversiones que se hagan, ¿no? Las compras, porque obviamente eso puede afectar el patrimonio de la familia, ¿no? del núcleo familiar. Entonces yo creo que hay que ser muy racional, hay que trabajar este nuevo año con presupuestos familiares. Por eso que les decía que hay que ser muy cauto con los gastos, con los ingresos, tener otras alternativas de ingreso, eso es muy importante para las familias. La mayoría de las familias en Santa Cruz y en Bolivia tienen 2, 3 trabajos, pero obviamente que los ingresos en Bolivia y particularmente también en Santa Cruz son menores. Entonces yo creo que estas precauciones hay que irlas tomando, y otro factor muy importante es la planificación. Dentro de la familia debe haber una planificación financiera, y para eso debemos educarnos, debemos aprender finanzas. Esto es muy fácil, hay tutoriales donde uno puede aprender a hacer presupuestos semanales, mensuales, anuales, y guiarse obviamente por esos parámetros racionales. Y tratar de ahorrar. Creo que nunca está de más. Así es. El poder ahorrar, uno nunca sabe lo que vaya a pasar en el futuro. Es importante mirar el largo plazo sin perder de vista el corto plazo, y para eso es muy importante ahorrar. El licenciado José Alberti nos ha visitado para poder hacer un análisis respecto a la economía de nuestro país y lo que, según su criterio, ve que se avisora para este próximo año. Le queremos agradecer su visita. Atento a cualquier llamado. Que tenga muy buenos días y que tenga un excelente 2020, licenciado. Gracias. Felicidades y bendiciones para Bolivia. Muchas gracias. Continuamos.